Wow. Amado Dios, bendiga iglesia. Primeramente, el pueblo de Dios, esto es terrible, esto que muestra el Señor a este siervo. En esta ocasión, amado, preste más atención al video. Preste mucha atención. Esto que va a decir el hermano, muy fuerte, lo que va a hablar acerca de los sueños y el varón que va a hablar acerca de lo que está sucediendo en la guerra. Preste mucha atención porque esto es demasiado impactante. La guerra, Estados Unidos, Irán, Israel. Hay una señal muy grande acá. Preste atención. Bendiciones. Si sueñas con estas cosas, estás en peligro de muerte. Y así que presta mucha atención porque Dios te puede estar advirtiendo el deceso, la muerte, el fallecimiento de alguien cercano a ti o hasta tú mismo. Tal es la historia bíblica de Job, cuando pensó que Dios lo estaba ignorando y su amigo le dice, no, aquí el único que estás ignorando a Dios eres tú. Hay gente que dice, es que cuando te toca ni aunque te quites, y cuando te quites ni aunque te pongas. No es así, la verdad que no es así. Dios ha determinado un tiempo para todos, pero hay gente que adelanta y apresura ese tiempo. Pero ahí dice que Dios no quiere la muerte del impío. De ninguna manera Dios quiere que una persona se vaya de esta tierra sin reconocer al Señor. ¿Por qué? Porque obviamente se va a perder. Usted se sueña usted mismo en un ataúd. Hay gente que se han soñado ellos mismos, que estaban en el suelo tirado, fallecidos, que lo habían perseguido, que lo habían ultimado. Pues Dios te está advirtiendo de que hay un ataque de muerte en tu contra o de alguien cercano a ti, señores. Tú te sueñas que falleció un amigo. Shalom Ubraha. Si sueñas con estas cosas, estás en peligro de muerte. Y así que presta mucha atención porque Dios te puede estar advirtiendo el deceso, la muerte, el fallecimiento de alguien cercano a ti o hasta tú mismo, por si no lo sabías. Debes de prestar mucha atención a las cosas que Dios te muestra en sueños, porque mucha gente ignora los sueños y está escrito en la palabra que Dios trata con el hombre de muchas formas. Tal es la historia bíblica de Job, cuando pensó que Dios lo estaba ignorando y su amigo le dice, no, aquí el único que estás ignorando a Dios eres tú, ya que Dios te habla de diferentes maneras, le dijo el amigo de Job, pero tú no las entiendes. Y una de ellas es en visiones y también en sueño. Y le hizo entender que Dios hacía entrar el sueño en el hombre y hacía que él tuviese visiones y hacía que él tuviese pesadillas y así se aterrara y así Dios lo librara del mal. En pocas palabras, el amigo de Job le dijo, Dios puede advertirte en sueño de la muerte para que no te suceda, para que te advierta y no pase. Hay gente que dice, es que cuando te toca ni aunque te quites, y cuando te quites ni aunque te pongas. No es así, la verdad que no es así. Dios ha determinado un tiempo para todos, pero hay gente que adelanta y apresura ese tiempo. Pero ahí dice que Dios no quiere la muerte del impío. De ninguna manera Dios quiere que una persona se vaya de esta tierra sin reconocer al Señor. ¿Por qué? Porque obviamente se va a perder y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Lo que pasa es que la gente repite lo primero que escucha por ahí, lo primero que el sistema le dicta. Yo no vivo conforme al sistema, yo vivo conforme a la palabra de Dios. En ningún capítulo ni versículo bíblico dice que cuando te quiten y aunque te pongas, y cuando te tocan y aunque te quites, y aunque te quites, aunque te pongas. No. Hay gente que acelera, hay gente que lamentablemente acelera su día sin darse cuenta, otros dándose cuenta, porque el que obra mal le va a ir mal. Y Dios quería que eso pasara. Dios fue que dijo, te voy a llevar a esa edad tan corta. No. A Dios, señores, no le achaquen nada, que hay gente que no, que te tocaba ese día. No le tocaba ese día. Pero la imprudencia lo llevó a hacer eso. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Mas el insensato se queda ahí y recibe el daño. O sea, no era que le tocaba, no le tocaba. Simplemente usted no caminó como tenía que caminar o usted no dio los pasos que tenía que dar. La única muerte que al Señor le es agradable, la muerte de sus estimados, la muerte de sus escogidos. Después, hermano, Dios no quiere que el impío perezca.
No es que te tocó, que ya llegó su tiempo. No, 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 no. Dios no se mueve así, señores. En Dios hay misterios. Lo que pasa es que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, ni los caminos de los hombres son los caminos de Dios. Te voy a decir a continuación, apunta esto, porque si te sueñas con estas cosas, Dios te podría estar advirtiendo de tu muerte. Lo primero que tienes que saber es que hay gente que me dicen a mí, mira, es que me soñé con esto, me soñé con aquello, me soñé que me pasaba esto y esto y esto, me soñé que me pasaba aquello, aquello y aquello. Por ejemplo, gente que se sueñan que se le muere un familiar, gente que se sueñan que se muere alguien. Probablemente Dios te está avisando, Dios te está dando la alerta de que alguien va a fallecer cercano a ti. Y en muchas ocasiones es posible que Dios te esté llamando la atención a ti mismo, porque es posible que vayas a perder tú mismo la vida. Y Dios te está mostrando ese plan que el enemigo tiene para querer quitarte la vida, para que tú te adviertas, para que tú no pases por ahí, para que tú no cometas ese error, para que tú no hagas eso que te va a sobrevenir. Pero Dios te lo está avisando, porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Es como que la Biblia dice que si Dios te da un mensaje y acontece que la atalaya no lleva el mensaje a la persona o a lo que Dios le llevó el mensaje, cuando esa persona se pierde, dice que el líquido vital, la sangre de esa persona, va a correr por la cabeza de ese atalaya. ¿Por qué? Porque la atalaya no advirtió del peligro. Eso es simplemente eso, señores. Sáquese de la cabeza que aunque te toque, no, señores, Dios no se mueve así. Eso son cosas del mundo. Lo de Dios no es suerte, lo de Dios no es, ay, no, que esto, que no. En Dios hay propósito. Y el propósito de Dios es que la gente no se vaya de aquí, señores, sin aceptar al Señor. Digo esto porque mucha gente me llenó los comentarios diciéndome cuando yo subí hablando del video acerca de la joven que ultimaron en México. No, es que aunque te quites ni aunque te pongas, es que cuando llega tu tiempo, Dios no quería que esa muchacha le hicieran eso, y ese no era el tiempo de esa muchacha. Ella, por su forma de caminar y de accionar, aceleró el tiempo del deceso. Eso es una ley matemática de la tierra. Usted obra mal, a usted le va a ir mal. Usted anda en malos pasos, usted anda caminando por senderos que no debe, pues usted sabe lo que le va a acontecer, señores. Eso no hay que ser un científico de la NASA para saberlo, que 2 más 2 son 4. Entonces, hay gente que era que le tocaba, no le tocaba, señores. Vuelvo y repito, me gusta educar a las personas porque hay gente, hermanos, que... Y he visto hasta cristianos diciendo eso, que era esto, señores. Lo de Dios no se mueve así. Dios todo lo que permite, hermano, lo permite con un propósito, pero hay cosas que Dios permite, pero que Dios nunca quiso que eso pasara. Por ejemplo, Dios quería quitarle la vida al pueblo de Israel, a los hebreos en el desierto, y se lo dijo a Moisés: tengo un deseo de quitártelo a todos y darte gente nueva. Tengo un deseo de eliminártelo uno por uno, excepto a Caleb y a Josué, que yo sé que Dios lo iba a dejar vivo porque eran de otro espíritu. Pero tengo ese deseo. Y Moisés le dijo que no. Ok, eso se llama voluntad permisiva de Dios. Dios se lo permitió, ok, pero más adelante ese mismo pueblo fue el culpable de que Moisés no entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, señores, simplemente hay que dejar que Dios obre. Pero la humanidad está así, la humanidad no quiere que Dios obre en ellos, la humanidad no quiere buscar a Dios para que Dios entonces lo libre de la muerte primera y de la muerte segunda, hermano, que es el Seol. Pero le voy a decir esto. Si usted se sueña con que de repente usted se sueña usted mismo en un ataúd, hay gente que se han soñado ellos mismos muerto, hay gente que se han soñado ellos mismos, hermanos, que estaban en el suelo tirado, fallecidos, que lo habían perseguido, que lo habían ultimado. Pues Dios te está advirtiendo de que hay un ataque de muerte en tu contra o de alguien cercano a ti, señores. Tú te sueñas que falleció un amigo. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo silicio, voy a darte testimonio, estaba haciendo silicio en una iglesia, y recuerdo que ese día soñé que en la casa de al lado, que estaba al lado de la iglesia, había un velorio, o sea, había un sepelio, un velorio. ¿Usted sabe a qué me refiero? Estaban velando a alguien, estaban en el sepelio, en el velorio. Y yo no podía verle la cara a la persona. Yo quería entrar a ver quién era, pero no pude verle la cara a la persona. Y recuerdo que después que tuve ese sueño, como al mes y medio por ahí, falleció el padre de esa casa, el hombre que vivía ahí. Murió, falleció, y la gente se estaba preguntando cómo pasó eso, cómo aconteció eso. Y ¿sabe por qué sucedió eso, señores? Porque Dios me estaba mostrando eso. Yo no le di el mensaje a esa gente, sino que... Bueno, yo seguí, para mí era un sueño. Yo le dije a usted que yo no era mucho antes de creer en sueños.
Yo era un poco... no me movía así, hermano, de que creyendo un sueño, que esto, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo, porque yo era como Job. Yo ignoraba a Dios por medio de los sueños. De hecho, muchas personas en mi país son así. No tienden a creer mucho en los sueños hasta que le pasan las cosas. Entonces, hermano, yo como un hombre de Dios que soy, que Dios me jaló la atención por eso, porque yo estaba ignorando los sueños, y los sueños no se pueden ignorar, los sueños hay que prestarle atención. Lo primero que usted tiene que saber es que cuando Dios te está llamando la atención, el sueño no puede ser este sueño. Hay muchos tipos de sueños donde Dios te puede hablar de muerte. Tú te puedes soñar con un animal muerto también. Tú te puedes soñar con que algo se te fue de la mano y que tú sentí un vacío. O sea, Dios te está direccionando y dándote a entender que hay un plan en tu contra, que hay un plan de sepelio, que tú viste gente vestida de negra alrededor tuya y que la gente estaba indiferente. Tú le querías hablar, soñé que le quería hablar a la gente, aún a mi familia, pero no me hacían caso. Y toditos estaban vestidos de negro. Profeta, salí a la calle y vi más gente vestida de negro y miré al cielo y estaba oscuro. No es un sueño loco, que Dios te está advirtiendo. Ten cuidado, porque hay un plan de muerte contra ti. Entonces, yo vuelvo y repito, señores, no es que haya, aunque tú te quites, aunque tú te pongas. No. Job 33:14 dice que Dios trata con el hombre en visiones y en sueños y lo aterra, dice, que le pone ese sentimiento. Usted ve eso que sintió esa muchacha, hermano, que aparece en ese video, Valeria, de que dijo, siento como un mal presentimiento, dijo ella. Eso se lo puso Dios. Job 33:14, que Dios aterra al hombre con visiones en sueños. Dice que lo hace, hermano, le pone ese sentimiento para apartarlo del mar. Y siempre están los todo de internet comentando cualquier disparate que le llega a la cabeza. No, porque eso no es así. No, que cuando te toca. No, que cuando esto, señores, la Biblia no, eso es antibíblico. Aprende a escuchar la voz de Dios y se va a librar de muchas. Aprende a escuchar a los que saben y se va a librar de muchas. Porque a veces Dios te está advirtiendo del peligro, pero como hay gente que creen que se la saben todas, pero como hay gente que creen que ellos todo lo que están haciendo está bien, que ellos todo lo que están, su camino que están bien. Señores, Dios advierte a la gente, repito, Dios advierte a las personas, pero lamentablemente, hermano, hay gente que por alguna otra razón no le gustan hacer caso a las cosas de Dios. Hay gente que por alguna u otra razón, señores, no le gustan hacer caso real, no le gustan hacer caso a las cosas que Dios le pone, hermano, las advertencias. No vaya por ahí, no te juntes con ese amigo, no hagas compañías a esta persona, no frecuentes estos lugares. Y Dios te está advirtiendo, ya no hagas más esto. ¿Por qué? Porque Dios te está librando de un problema. Yo he estado en cruzada, hermano, y hay gente que Dios le ha dicho, mira, hay un amigo tal y tal y tal, no te juntes más con ese. No hagas más esto, que Dios te está librando de la muerte. Hermano, gente que yo he salido de darle profecía, busca de Dios ahora, arrepiéntete, que veo el espíritu de muerte. Y saliendo me han dado la noticia. Mira, ¿te recuerda a la persona que le dijiste eso? Le acaba de dar un infarto, sí. Le dio un infarto. Señores, Dios está llamando la atención de la gente. Dios está llamando la atención de las personas. Pero la gente, hermano, no quiere, repito, no quieren compromiso con Dios. Y después que le pasan las cosas, hermano, son los que más le echan la culpa a Dios, como que Dios tiene que ver con eso. Yo te estoy dando tips ahora mismo que si tú lo captas, yo te estoy dando el modelo de cómo darte cuenta cuando Dios te está llamando la atención y te está advirtiendo. Porque los sueños, hermano, y las visiones son parte de la promesa del Espíritu de Dios para el avivamiento de los últimos días. Dice que en los últimos días derramará su Espíritu sobre toda carne. Los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones. Hombres y mujeres, hermanos, todo el mundo va a ser lleno del poder de Dios, hablando nuevas lenguas y viendo, hermano, muchos moveres de parte del Señor. Esta es una generación profética, hermano. La generación de los últimos días es una generación profética. Va a tener sueños, va a haber visiones. Esto es algo normal. Y hay gente, hermano, que se ahogan en un vaso de agua. Que ya no hay más profeta, que ya no... Gente que se ahogan en un vasito de agua, hermano. ¿Por qué? Por la malicia, la envidia. Son, como le digo, la ociosidad. Para mí esto es algo, hermano, que está matando al pueblo de Dios. Hay muchos ociosos. Real se lo digo, hermano. Hay muchos ociosos. Mucha gente, hermano, con un espíritu de estupor muy fuerte, una ociosidad que los lleva a comentar, que los lleva a hablar, a murmurar, como en los tiempos de Moisés. Y se les olvide, y se les olvida, hermano, que Dios hiere de lepra a los que hablan mal de Moisés. Y hay gente, hermano, que Dios ya
que ya están llenos de lepra. Lo que pasa es que la lepra de ahora no es igual que la de antes. Ahora Dios lo hiere con lepra espiritual. Los encadena a la perdición, por cuanto no creyeron a Dios. Vieron a Dios, que Dios usó a ese hombre, pero no le creyeron ni glorificaron a Dios. Se nos dice la Biblia que se encendieron en su propia concupiscencia, en su lascivia. Atacaron al hombre de Dios, ignorando que estaban peleando contra el mismo Dios. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Por cuanto no creyeron, los entregó a un espíritu de error y de engaño. Y eso es lepra, hermano, que no le va a resplandecer la luz de la salvación. Van a seguir en ese pensamiento pensando que están bien y se van a perder. Cuando se mueran, que crean que vienen ángeles a buscarlo, van a despertar, hermano, con 2 demonios agarrándolo de brazo y brazo camino al infierno. Porque hay gente, hermano, que no quiere vivir la palabra. Ellos quieren vivir lo que ellos digan como ellos quieran. Son los más criticones, señores, del mundo. Critican a todo el que le pasa por el lado. Es el comportamiento, gente sin temor de Dios, que por sonido, que por dinero dicen y hacen lo que sean. Cuídese usted, hermano, de gente así. Cuídese. Porque esta gente, hermano, son parásitos del evangelio. Dice la Biblia que por causa de ellos, el nombre de Jehová, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de este tipo de gente, que no le importa que se hable mal del evangelio si van a obtener 2 segundos de atención y 5 pesos de monetización. Así están esta gente, señores. Pero bueno, démele like al video usted que va entrando y comparta esto con alguien, porque esto está siendo de gran bendición. Alguien va a ser bendecido cuando escuche este video. Si sueñas con estas cosas que te acabo de mencionar, ten mucho cuidado. Dios te estaría advirtiendo a ti o a algún familiar de algún deceso que está pronto a ocurrir, que está pronto a acercarse, y Dios te lo está haciendo saber. Dios te lo está advirtiendo para que tú sepas lo que Él te está hablando y para que tomes las decisiones correctas y no caigas en esto. Dios, repito, trata de muchas formas. Muchas veces serán con visiones, otras veces serán sueños, otras veces serán pesadillas. Y no es el diablo no te da las pesadillas. Según Job 33:14, te la da el mismo Dios para apartarte del mal, para librarte de la tragedia. Pero hay gente que, vuelvo y repito, no creen a lo que ven en los sueños. Tú tienes que creer en lo que usted está viendo en los sueños, porque esos sueños te lo está dando el mismo Dios. Si Nabucodonosor, si el rey de Egipto, el emperador de Egipto, no le hubiese hecho caso a sus sueños, señores, tampoco hubiese tenido el desciframiento del futuro de lo que iba a suceder en sus naciones a través de 2 profetas de Dios como Daniel y José. Por eso es importante que usted ponga mucha atención a lo que usted está viendo en sus sueños. Aunque parezca loco, ¿no? Que yo soñé que una pelota cayó del cielo, luego que un caballo pasó corriendo, luego que un niño se tiró en la hierba, pero que de repente aparecía en Marte. Eso, aunque parezca loco, si fue Dios que te lo dio, tiene un significado muy fuerte. Por eso en Dios tú no puedes ignorar las cosas ni menospreciarlas. Ay, no, que esto parece un poco raro, ese sueño parece medio funny, medio divertido. Señores, si fue Dios que te lo dio, nunca menosprecie nada. Que ese sueño, por más loco que parezca, tiene un significado que puede salvarte la vida a ti y a mucha gente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saludo a tu hermano y profeta Diony de la Rosa. Dale like al video y comparte esto en tus redes sociales. Sígueme en Facebook para oración como Diony de la Rosa, y en Instagram como profeta Diony de la Rosa, y en TikTok como profeta Diony de la Rosa. Recuerda, nuestro ministerio no tiene ningún orfanato. Si te escriben para pedirte dinero, son cuentas falsas, repórtalos y bloquealos. Nuestro ministerio no le escribe a nadie. Shalom, Ubraja. Si lo que vi comienza hoy, mucha gente pasará hambre. No bromeo, y solo digo esto porque lo que me fue mostrado ya está sucediendo. El estrecho de Hormuz está cerrado. Y, a decir verdad, solo comprendí lo que eso significa hace unos días. Pero está directamente conectado con todo lo que les voy a contar aquí. No estoy inventando nada, ni añadiendo nada. Solo vine aquí para transmitir las instrucciones tal como me fueron mostradas. En los últimos días, ustedes mismos vieron a mucha gente hablando de sueños, visiones, advertencias, y yo también vi todo eso. Y oré, pedí una guía clara, práctica y real para cuando llegue ese momento. Y Él respondió. Me desperté en medio de la noche, con el corazón acelerado, pero con una claridad que nunca antes había tenido, como si todo ya estuviera organizado en mi mente. Y hay algo que deben entender ahora: no
fue solo una cosa. No fueron 5, fueron varias instrucciones simples, directas, de qué hacer cuando esto comience. Y junto con eso me dieron una instrucción muy clara, una lista que comprar exactamente y olvidarse del resto. No estoy aquí para asustarlos. Estoy aquí para prepararlos. Cuando llegue el momento, quien tenga esta lista estará un paso adelante, porque sabrá exactamente qué hacer. Dejen su nombre aquí en los comentarios y el de su familia también, porque al final oraré por todos ustedes. Una oración simple pero poderosa para cubrir a tantas familias como sea posible. Y presten atención a esto ahora. Esto no es solo una advertencia. Estas son 10 cosas que deben hacer antes de que todos se den cuenta de lo que está pasando. Y necesito que se tomen esto en serio, porque esto no es una broma. Necesitamos prepararnos ahora. Y necesitamos orar ahora, porque lo que vimos en 2021 já foi uma advertência. Estantes vazios, gente correndo, comprando todo. Pero ese no fue el problema. Eso fue solo el comienzo. Lo que se está formando ahora no es una repetición. Es peor. Mucho peor. Y necesitan entender esto hoy. No después, porque mucha gente solo se fija en la gasolina, los precios, la inflación. Pero esa no es toda la historia. Lo que realmente está pasando está detrás de todo esto. La guerra se intensifica, las rutas se bloquean y ahora el estrecho de Hormuz está cerrado. Y eso lo cambia todo, porque gran parte del petróleo del mundo pasa por ahí, pero también los fertilizantes. Y sin fertilizantes no hay siembra, y sin siembra no hay comida. Pero esto tarda en manifestarse, y por eso nadie se da cuenta. Pero cuando se manifiesta es demasiado tarde, y por eso te lo digo ahora, para que puedas prepararte, para que puedas orar, porque cuando las cosas se pongan realmente difíciles, no tendrás tiempo para aprender, simplemente actuarás o cometerás errores. Lo segundo que me mostraron fue agua, y llegó con un peso diferente. Una urgencia que sentí en mi pecho, incluso antes de entender por qué. El mensaje fue claro y directo. Hijo, cuando el sistema se detiene, el agua también se detiene, y quien no actúe rápido tendrá sed. Necesito que entiendas algo que poca gente sabe. El agua que sale de tu grifo depende de la electricidad para llegar hasta ti. Todo el sistema de suministro funciona con bombas eléctricas. Cuando se corta la luz, estas bombas se detienen. Lo que aún sale del grifo durante unos minutos es solo la presión que queda en las tuberías. Después de eso, se seca y no vuelve pronto. Tienes un máximo de una hora para actuar antes de que el grifo se seque por completo. En esa hora, debes llenar todo lo que tengas en casa. Encuban olla, botelan, jarran, pasoan. Todo, si tienes bañera, llénala. Una bañera llena puede contener casi 200 litros de agua. Eso es oro en tiempos de crisis. No desperdicies este tiempo. No te quedes quieto tratando de entender lo que está pasando. Actúa primero, entiende después. Hay algo que casi nadie recuerda en estos momentos: tu calentador de agua. Esa caldera que se olvida en el baño o en el lavadero. Dentro hay entre 100 y 200 litros de agua limpia y potable, pero necesitas cerrar la válvula de entrada antes de que baje la presión del sistema. Si no la cierras, esa agua se escapará con el resto. Hazlo en los primeros minutos. Es agua limpia que ya está en tu casa
esperándote. Una familia de 4 necesita al menos 4 litros de agua al día solo para beber. Si logras recolectar 200 litros en esta primera hora, tendrás agua potable asegurada para casi 2 meses. Mientras tanto, otros estarán peleando por agua embotellada en el supermercado, que ni siquiera podrá abrir porque la puerta automática no funciona y la caja registradora no procesará pagos sin electricidad. Tú ya estarás en casa con tu familia abastecida, tranquilo, seguro, con provisiones. Eso es lo que distingue a quienes se prepararon. De quienes no es suerte. Es obedecer la instrucción que llegó antes del problema. Y esa instrucción te ha llegado ahora. Pero el agua almacenada tiene fecha de caducidad. El agua estancada en un recipiente abierto comienza a perder calidad en solo unos días. Así que guárdela en un recipiente cerrado siempre que sea posible. Una botella con tapa, un galón sellado, un balde con tapa. Y si necesita usar agua que no está seguro de que esté limpia, agregue 2 gotas de lejía por litro. 2 gotas mezcle. Bien. Espere 30 minutos. Luego puede beberla. Es simple, es barato y puede salvar la vida de su familia. También puede hervir el agua si tiene cómo hacer fuego. Hervir mata prácticamente todo lo que puede dañarlo. Déjela hervir durante al menos 1 minuto. Déjela enfriar en un recipiente limpio y cerrado. El agua sucia se puede purificar. El agua que no existe no se puede crear de la nada. Así que actúe ahora mientras todavía la tenga. También me mostraron algo sobre el agua que va más allá del uso doméstico. La infraestructura que produce agua potable para millones de personas está siendo atacada en zonas de conflicto en este preciso momento. Los sistemas de desalinización están destruidos. Los embalses están contaminados. Las redes de distribución están comprometidas. Y cuando esto sucede en un lugar, el efecto se extiende mucho más allá, porque el agua es la base de todo de los alimentos que comemos, de la higiene que nos mantiene sanos, del funcionamiento de hospitales, fábricas y granjas. Sin agua potable, todo se detiene. Y el enemigo lo sabe. Por eso, el agua es uno de los primeros objetivos. Y por eso, la instrucción sobre el agua llegó con tanta urgencia. Así que, recuerden esto. El agua es la prioridad número 1. Antes que nada, cuando terminen de ver esto, lo primero que van a hacer es reunir recipientes para almacenar agua yajau, botelá, con tapau. Empiecen a almacenar ahora. No tiene que ser perfecto. Tiene que ser ahora. Porque cuando llegue el momento, no tendrán tiempo para aprender. Solo tendrán tiempo para actuar. Y quienes ya saben qué hacer, actúan con calma. Quienes no lo saben, entran en pánico. Hoy recibieron esta instrucción. Ahora es su responsabilidad hacer algo al respecto. Cuando me mostraron la lista, esta fue una de las instrucciones que más me impactó, porque nunca nos paramos a pensarlo. Vamos al supermercado cada semana, pasamos la tarjeta y volvemos a casa con bolsas llenas de comida. Y actuamos como si esto fuera a durar para siempre. Pero lo que me mostraron es que este tiempo se acaba y la instrucción era: Claran compra ahora, mientras haya existencias. Mientras el precio sea bueno, mientras los estantes estén llenos. Porque cuando surja el problema real, será demasiado tarde para saber qué comprar. Solo tendrás tiempo para actuar o cometerás un error. Y cometer un error en tiempos de escasez tiene un costo muy alto. Tu familia depende de lo que hagas ahora. Las instrucciones sobre la comida eran sencillas y directas. Nada de productos
caros. Nada de artículos difíciles de encontrar. Arroz en frijoles, en pasta en aceite en shell, azúcar jo, harinau, sardinas, atún, maíz, guisanchis, pastel de tomate. Cosas económicas, cosas que duran, cosas que realmente nutren. No necesitan refrigeración, no necesitan energía para conservarlas. Se quedan en la alacena, esperando el momento en que las necesites. Y la instrucción no era comprar para una semana, era comprar para meses, porque lo que viene no es una crisis de 2 días, es algo que durará. Y quienes tengan provisiones en casa lo superarán de manera diferente a quienes no las tengan. Muy diferente. También me enseñaron qué hacer con lo que ya hay en el refrigerador, porque cuando se va la luz, el refrigerador se convierte en un reloj y con cada hora que pasa, la comida se acerca a la basura. Esa fue la instrucción. Deja de abrir el refrigerador innecesariamente. Cada vez que lo abres, pierdes frío, y el frío es tiempo. Y el tiempo es comida. Un refrigerador cerrado dura unas 4 horas. Un congelador dura hasta 48 horas. Si está lleno, pero solo si no lo abres todo el tiempo. Trátalo como una caja fuerte. Ábrelo solo cuando sea realmente necesario. Y cuando lo abras, saca todo de una vez y ciérralo rápidamente. Lo que se echa a perder primero, consúmelo primero en carne o pollo, pescado en leche, embutidos en cocina ahora. Come ahora, comparte con la familia. No lo guardes esperando a que vuelva la luz. Y me mostraron un conocimiento que usaban los ancianos y que casi nadie recuerda ya. Si tienes carne que no puedes cocinar toda, cúbrela con sal gruesa, mucha sal. La conserva durante días en lugar de horas. Así era antes de que existieran los refrigeradores tan sencillo, tan barato, tan funciona. Y en tiempos de escasez, lo que funciona vale su peso en oro. No subestimes lo que sabían hacer los ancianos. Sobrevivieron sin muchas de las cosas que hoy consideramos esenciales. Y junto con las instrucciones sobre la comida, llegó una advertencia. No le cuentes a todo el mundo lo que tienes en casa. Cuando la escasez golpea de verdad, el comportamiento de la gente cambia. Buena gente, gente normal, vecinos de toda la vida. La desesperación afecta a la mente humana de maneras inimaginables. Así que mantén tus provisiones en secreto. No necesitas ocultárselo a todo el mundo, pero tampoco necesitas anunciarlo. Primero cuida de los que viven bajo tu techo. Primero tu familia. Después piensa en los demás con lo que te queda. Esa fue la instrucción y se dio con claridad porque es demasiado importante como para ignorarla. Así que manténgase firme en esto. Compre ahora los alimentos básicos que sustentan a su familia: arroz, frijoles, conservas, aceite, sal, suficiente para meses, no para días. Administre con inteligencia lo que hay en el refrigerador. Cocine lo que se echa a perder. Guarde lo que dure. Y hágalo con calma, con fe, sin pánico, porque no lo hace por miedo, sino porque recibió una advertencia. Y quienes recibieron la advertencia actúan de manera diferente a quienes se enteraron demasiado tarde. Usted está recibiendo esa advertencia ahora. Lo que haga con ella es su decisión. Esa fue una de las instrucciones que más me sorprendió, porque no nos paramos a pensarlo. Creemos que el dinero es dinero, que el saldo de la cuenta es dinero, que Pix, sistema brasileño de pago instantáneo,
es dinero, que una tarjeta es dinero. Pero lo que me mostraron fue diferente. Me mostraron una fila enorme frente a un supermercado, gente con tarjetas en la mano, mirando la pantalla negra de la caja, incapaces de comprar ni siquiera una botella de agua, con saldo en su cuenta, con límite de crédito en la tarjeta, pero incapaces de comprar nada, porque sin electricidad no hay máquina, sin internet, sin sistema, no hay transacción. Y entonces, ese número que viste en la pantalla de tu celular simplemente deja de existir. La instrucción fue clara. Guarda el efectivo en casa en billetes, a monedas, el tipo de dinero que puedes entregarle a alguien sin necesidad de internet, electricidad, ni ningún sistema. No tiene que ser mucho, pero tiene que estar en casa, guardado, a salvo, accesible, solo para ti, porque cuando el sistema falle, el único dinero que funcionará será el que puedas tener en tus manos. Todo lo demás se convertirá en simples números en una pantalla que no se abre. Y los números en una pantalla que no se abre no compran pan, no compran agua, no compran nada. Y junto con ello, llegaron instrucciones sobre qué billetes guardar. No guardes billetes grandes, guarda billetes pequeños, 2 reales en 5, 10, 20. Porque en tiempos de crisis nadie tendrá cambio. Y mucha gente no aceptará billetes grandes, porque no hay forma de verificar su autenticidad sin un sistema. Los billetes pequeños circulan. Notan compras pequeñas. Los billetes grandes dificultan las negociaciones. Así que prepara tu sobre con billetes pequeños. Guárdalo en un lugar que solo tú conozcas. No le digas a nadie cuánto tienes, nu, lu, presu, maus. La discreción aquí es protección. En tiempos de escasez, los que tienen dinero se convierten en blanco fácil, y tú no necesitas ser el blanco de nadie. También me enseñaron algo sobre el tiempo, porque el dinero en efectivo no dura para siempre. Hay una ventana de oportunidad, una ventana de días o semanas al comienzo de la crisis, cuando el dinero físico todavía funciona, cuando todavía hay negocios abiertos, cuando todavía hay alguien vendiendo algo. Quien aproveche esta ventana de manera inteligente obtendrá lo que necesita, mientras aún sea posible. Quien ignore esta ventana se quedará estancado esperando a que el sistema vuelva a la normalidad. Y cuando el sistema vuelva a la normalidad, mucho ya habrá desaparecido, mucho ya será inaccesible. Actúen durante esta ventana de oportunidad. Actúen con rapidez y prudencia. Y junto con todo eso, llegó un recordatorio que se me quedó grabado. El dinero en el que confías nunca existió realmente. Era solo un número en una máquina. Y cuando la máquina se apaga, el número desaparece. Esto no pretende asustarte. Pretende hacerte comprender que la seguridad que crees tener puede no ser tan sólida como parece. Tu verdadera seguridad no está en el banco, no está en tu saldo, no está en tu tarjeta. Tu verdadera seguridad está en Dios y en todo lo que hiciste antes de necesitarlo. En la provisión que ahorraste, en la preparación que hiciste, en la obediencia a la instrucción que recibiste. Así que toma esto, aparta algo de dinero ahora y guárdalo en efectivo, en casa, en billetes pequeños, en un lugar seguro, solo tú sabes dónde. No tiene que ser una fortuna, tiene que ser suficiente para que tu familia pueda pasar los primeros días. Compra lo que aún esté disponible mientras puedas. Hazlo hoy, no mañana, porque mañana podría ser demasiado tarde. Y te estoy advirtiendo ahora precisamente para que no te pillen desprevenido. Esta instrucción me sorprendió. No esperaba que el transporte
formara parte de la lista, pero lo era y, cuando me la mostraron, comprendí por qué. Me enseñaron una calle llena de coches aparcados, coches nuevos, coches bonitos, coches modernos, todos aparcados, todos imóviles, y, en medio de ellos, un coche viejo que pasaba tranquilamente, sencillo, sin tecnología, solo mecánica. Y el mensaje que lo acompañaba era este: no todo lo que parece viejo es inútil, y no todo lo que parece nuevo te servirá cuando lo necesites. Esta imagen se me quedó grabada porque dice mucho más de lo que parece. El coche moderno de hoy en día es básicamente un ordenador. Todo en él depende de la electrónica, el motor, el encendido, los frenos, la dirección. Todo está controlado por chips y sensores. Y, en caso de fallo del sistema eléctrico, estos componentes son los primeros en fallar. Si el coche estaba en marcha cuando ocurrió, probablemente ya no funcione. Si estaba apagado, algunos sistemas podrían haber sobrevivido, pero nada se puede garantizar. Y, cuando el coche no funciona, tu autonomía se reduce drásticamente. Te limitas a lo que puedes alcanzar a pie, y eso cambia por completo tus planes. Esto es lo que me indicaron. Así, ¿tienes un coche viejo? Cuídalo. Un coche fabricado antes de los años 80. Un motor sencillo, más mecánico que electrónico, sin ordenador de a bordo, sin sensores digitales. Este tipo de vehículo tiene muchas más probabilidades de seguir funcionando cuando todos los modernos estén fuera de servicio. Una vieja camioneta, un coche con encendido por platino, un viejo tractor agrícola, máquinas sencillas, hechas de metal y mecánica, que no dependen de la tecnología digital para funcionar. Si conoces a alguien que tiene uno así y todo el mundo se burla de su coche viejo, recuerda esta instrucción, porque llegado el momento, ese coche viejo será el más valioso de la calle. Y si no tienes un coche antiguo y dependes de uno moderno, la instrucción era esta con dúo o cujao: desconecta la batería antes de intentar arrancarlo. Esto evita que la sobretensión en el sistema queme lo que aún pueda funcionar. Protege lo que aún se puede salvar. Luego, intenta arrancarlo con calma. Si no funciona, debes aceptarlo rápidamente, porque quienes intentan arreglar su coche en la calle pierden un tiempo que podrían usar para otra cosa. Tiempo para recoger a la familia, para conseguir provisiones, para mudarse, mientras aún es seguro hacerlo. Y junto con esa instrucción, llegó otra: piensa en tu entorno. Si te quedas sin transporte, tu mundo se reduce y necesitas estar preparado para eso. Conoce a tus vecinos, conoce tu barrio. ¿Sabes dónde está el mercado más cercano a poca distancia? ¿Sabes cuál es la ruta más segura? ¿Sabes quién en tu calle puede ayudarte? Porque cuando el coche no funciona, tu comunidad se convierte en tu recurso más importante. Y quienes no conocen a nadie a su alrededor quedan completamente aislados, vulnerables, solos, sin red de seguridad. Por eso la instrucción no se trataba solo de coches. Se trataba de no depender exclusivamente de los coches. Así que ten esto en cuenta. Si tienes un coche antiguo, valóralo. Si dependes de un coche moderno, comprende que podría fallar. Y empieza a pensar qué harías si tuvieras que desplazarte a pie. ¿A dónde irías? ¿Cómo llegarías? ¿En quién confiarías? Porque el transporte no está garantizado. Y quienes lo entienden cuanto antes sufren mucho menos después. Estás recibiendo esta instrucción ahora, mientras aún tienes tiempo para pensar con calma, mientras aún tienes tiempo para planificar. Esta fue la instrucción que más
Me impactó, porque no es fácil hablar de esto, pero me la mostraron y necesito transmitirla. Me mostraron una escena que no esperaba ver. Buena gente, gente normal, gente común, haciendo cosas que nunca harían en tiempos normales. Y la palabra que la acompañaba era esta: aun cuando el sistema colapsa, la desesperanza cambia el comportamiento humano. No estoy diciendo que todos se conviertan en criminales. La mayoría de la gente es buena e intentará ayudar. Pero la desesperanza afecta la mente humana de maneras que no podemos imaginar cuando las cosas van bien. Cuando alguien no ha comido en 3 días, cuando los niños lloran de hambre, cuando el miedo lo domina todo. La gente hace cosas que nunca imaginó que haría. La instrucción fue directa. Tu casa es tu fortaleza. Trátala como tal. Cierra todo en puerta, en ventana, garage. En cualquier entrada a tu casa debe estar cerrada con llave. Si puedes reforzar las ventanas de la planta baja, hazlo. No necesitas construir un búnker. Necesitas cerrar las puertas a los intrusos, porque los desesperados no buscan dificultades, buscan lo que es fácil de conseguir. Y una casa con una ventana abierta y una puerta sin llave es una puerta fácil. No le des esa oportunidad a nadie. Protege lo que es tuyo. Protege a quienes están contigo. También me enseñaron algo sobre la vigilancia. Si estás con la familia, túrnense. Una persona se queda despierta mientras los demás duermen. 4 horas despierto, 4 horas de descanso, porque el cansancio destruye el juicio. Y un mal juicio en tiempos de crisis tiene un alto costo. Tiénese alerta, manténganse organizados, mantengan la rotación. Y me dieron un principio que se me quedó grabado: no llames la atención sobre ti mismo. Si tu refrigerador funciona, no ilumines toda la casa. Si tienes comida, no dejes que el olor se extienda. Si tienes provisiones, no hables de ello. Deja que pase desapercibido, no por deshonestidad, por protección. Pero junto con eso llegó algo que lo equilibra todo. El aislamiento total también es peligroso. No puedes hacerlo solo. Nadie puede. Necesitas aliados, vecinos de confianza, hermanos y hermanas en la fe, personas de carácter conocido. No tiene que ser mucha gente, pero tiene que ser la gente adecuada, porque en 3 semanas de crisis, quienes tienen comunidad comen mejor, duermen más tranquilos, mantienen la cordura. Quienes intentaron hacerlo todo solos están agotados, vulnerables, desmoronándose por dentro. Elige bien a quién tendrás a tu alrededor, pero elige a alguien. No intentes hacerlo en aislamiento. Y entonces llegó una instrucción sobre la información, porque en un momento de colapso total, la información vale más que la comida. ¿Quién sabe lo que está pasando? Toma mejores decisiones. Actúa en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de la manera adecuada. Quien está completamente ciego, actúa por desesperación, y la desesperación lleva a malas decisiones. Me mostraron que guardar una radio a pilas dentro de una lata metálica bien sellada puede marcar la diferencia entre tener acceso al mundo y estar completamente aislado de lo que está sucediendo. Una lata metálica bloquea la interferencia electromagnética. Una radio dentro de la lata tiene posibilidades de sobrevivir. Una radio que sobrevive es tu ventana al mundo exterior. Vale más de lo que parece ahora. Así que manténgase firme, cierre bien su casa, refuerce lo que necesite reforzarse. Organice turnos con su familia en paz desapercibido. No llame la atención sobre lo que tiene. Elija a 2 o 3 personas de confianza para que estén cerca. Y guarde una radio a pilas
en una lata sellada. Cosas sencillas y cosas prácticas que marcan una gran diferencia cuando la situación se complica. Está recibiendo esta instrucción ahora, mientras aún es fácil prepararse, porque cuando llegue el momento, no tendrá tiempo para aprender, solo tendrá tiempo para actuar. Esa fue la última instrucción que recibí y fue la que tuvo más peso de todas, porque después de todo lo que se mostró, después del agua, la comida, el dinero, el transporte, la seguridad, después de todo eso, la última palabra fue esta: nada de esto será suficiente sin fe. Se me mostraron dos personas atravesando la misma crisis. Una tenía provisiones, tenía un plan, lo tenía todo organizado, pero estaba destrozada por dentro. La otra tenía menos recursos, más dificultades, pero tenía a Dios en su corazón. Y la pregunta que la acompañaba era directa: ¿cuál de los dos crees que superará esto por completo? Supe la respuesta incluso antes de terminar de escuchar la pregunta, porque llegará un momento en esta crisis, y te lo garantizo, un momento en que la situación parecerá imposible, un momento en que el miedo te golpeará como nunca antes, un momento en que mirarás a tu alrededor y no verás salida. Y en ese momento, las provisiones no lo resolverán, los planes no lo resolverán, el dinero no lo resolverá. Solo la fe te sostendrá en ese momento. Solo la certeza de que Dios tiene el control cuando todo a tu alrededor parece estar fuera de control. Solo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no puede dar y que el caos no puede arrebatar. Ese es el recurso más importante de todos y es el único que ninguna crisis puede destruir. La enseñanza sobre la fe también era práctica. Ora todos los días, sin excepción, incluso cuando estés cansado, incluso cuando tengas miedo, incluso cuando no puedas hablar. Reúne a tu familia y oren juntos. Lee la Biblia incluso en la oscuridad, incluso con voz temblorosa. La palabra de Dios es una lámpara para tus pies y una luz para tu camino. Y nunca necesitarás esta luz más que en un momento de verdadera oscuridad. Recuerda lo que está escrito en Dios. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Cuando todo a tu alrededor se descontrole, tu paz será tu mayor testimonio. La gente te mirará y te preguntará: ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo lo estás logrando? Y podrás responder: porque sé en quién he confiado. También se me mostró que los tiempos de crisis son tiempos de cosecha. Quienes nunca quisieron oír hablar de Dios estarán desesperados por esperanza. Buscarán algo que el dinero no puede comprar, que el gobierno no ofrece, que ningún sistema humano puede proporcionar. Y tú, preparado en cuerpo y espíritu, podrás ser un instrumento en las manos del Señor a no solo sobrevivir, sino servir. No solo resistir, sino dar testimonio, porque para eso te preparaste, no solo para salir adelante, sino para llevar a otros contigo. Esa fue una de las partes más impactantes de todo lo que recibí y necesitaba compartirlo contigo. Permítanme resumir todo lo que se mostró primero. Agua. Ahora, almacénela. Alimentos básicos, arroz, frijoles enlatados en cantidad efectivo, en billetes pequeños. Un lugar seguro en transporte. Entiendan sus limitaciones. Piensen localmente en seguridad. Encierren su casa con llave. Confíen en pocos. Pasen desapercibidos. Y sobre todo, fe
a oración, la palabra de Dios cada día. No es complicado, es simple, es directo, es práctico como me fue mostrado, como se lo estoy transmitiendo ahora, sin inventar sin añadir, sin cambiar nada, simplemente transmitiendo lo que recibí. Porque por eso me desperté en medio de la noche con el corazón acelerado para llegar a ustedes. Antes de terminar, necesito cumplir mi promesa inicial. Dejen sus nombres aquí en los comentarios, el suyo y el de su familia, porque ahora voy a orar por cada uno de ustedes. Padre Celestial, gracias por cada persona que ha llegado hasta aquí. Abre los ojos espirituales de cada uno de ellos. Señor, dale sabiduría para prepararse, valor para actuar, paz para confiar en ti. Protege a cada familia representada aquí, a los niños, a los padres, a los hermanos, que a cada hogar que dejó su nombre aquí, no le falte nada, que no le falte salud, que no le falte fe, que los ángeles del Señor acampen alrededor de cada hogar, que, cuando lleguen los días difíciles, tu pueblo sea firme y preparado, ande pie en el nombre de Jesús. Amén. Dios no se ha parado de hablar en estos días. Dios revela siempre lo que ha de suceder, lo que ha de venir, para que nos preparemos, para que estemos atentos, para que no nos agarre durmiendo, iglesia. Y esto fue revelado hace mucho tiempo. En la Biblia está esta guerra. Te dirá, no es la última guerra, no es lo bíblico, es el mundo entero que se va a ir contra de Israel. Bueno, bueno, le digo, bueno, amados, muchas cosas están por suceder. Así que gracias por llegar hasta aquí. Comparte este video. Bendiciones.